En el preciso instante en que mi hija echó el cerrojo desde el otro lado de esa pesada puerta de roble, no sentí el más mínimo rastro de pánico. No grité, ni golpeé la madera, ni busqué desesperadamente una salida que sabía inexistente. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, sumergido en la oscuridad absoluta de nuestra bodega, y escuché con una lucidez gélida como el eco de sus tacones golpeaba el suelo de grés de la cocina, justo encima de nuestras cabezas. Eran pasos rápidos, nerviosos, los pasos de alguien que huye de su propia conciencia. Y en ese silencio que siguió, solo pude pensar en una cosa. Claudia, hija mía, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer. Sentí como Elena buscaba mi brazo en la penumbra. Sus dedos estaban fríos, una frialdad que me calaba hasta los huesos. Habían estado así durante meses, desde que su corazón empezó a darle esos avisos traicioneros que los médicos de La Paz llamaban insuficiencia controlable, y me apretó con ese tipo de agarre desesperado que formula una pregunta sin necesidad de usar una sola palabra. Me acerqué a su oído, aspirando el aroma a lavanda que siempre desprendía su pelo, y le susurré con la mayor suavidad de la que fui capaz. No hagas ni un solo ruido, cariño. Quédate conmigo. Ellos creen que han ganado la partida, que nos han acorralado. Pero no es así. No saben con quién están jugando. Elena no me preguntó a qué me refería ni pidió explicaciones. Tras 41 años de matrimonio, mi mujer ha aprendido a leer los matices de mi voz como si fueran un mapa. Sabe que cuando hablo con ese tono particular, bajo, pausado, con la seguridad de quien maneja una estructura de hormigón y sin un ápice de miedo, es porque ya he calculado las cargas y he pensado 3 pasos por delante de cualquier imprevisto. Sintió mi calma y, poco a poco, relajó su agarre. Exhaló un aire pesado y simplemente confió en mí. Esa confianza ciega, forjada en 1000 batallas cotidianas, es la única herencia que me ha importado proteger en toda mi vida. Pero para entender por qué no tengo miedo, permítanme que les hable primero de la casa, porque en estas paredes reside toda nuestra historia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero, es mi obra maestra. La levanté yo mismo, piedra a piedra, sin contratar a cuadrillas ni delegar el esfuerzo. Yo mismo vertí los cimientos en aquella primavera de 1987, una época en la que Madrid despertaba a una modernidad que a veces nos atropellaba. Coloqué cada viga de pino, pasé cada metro de cableado por los tubos corrugados y mezclé con mis propias manos el mortero para asentar cada roca de la fachada exterior, buscando ese estilo rústico que tanto le gustaba a ella. En aquel entonces yo tenía 34 años. Acababa de dejar mi puesto como ingeniero de caminos en la Comunidad de Madrid, harto de despachos y normativas asfixiantes. Liquidé mis ahorros y una compensación por cese que, para un hombre que se había criado en la estrechez de la posguerra familiar sin tener nada, me parecía una fortuna inagotable. Elena tenía 31 años y ya lucía ese brillo especial en la mirada. Estaba embarazada de Claudia. Los dos habíamos jurado que, antes de que esa niña llegara al mundo, tendría un hogar digno, un refugio sólido donde los vientos de la sierra no pudieran alcanzarla. Tardé 14 meses de trabajo ininterrumpido. Recuerdo a Elena pintando las habitaciones con un cuidado infinito mientras yo todavía martillaba los marcos de las ventanas de Climalit. Nos mudamos apenas 6 semanas antes del parto. La casa se alzaba orgullosa en una parcela de 1 hectárea en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un rincón de paz donde todavía los vecinos se saludaban de porche a porche y nadie sentía la necesidad de echar la llave. Hasta que llegó esa década extraña en la que el mundo se volvió desconfiado y la gente empezó a blindarlo todo tras verjas de hierro forjado. Diseñé la vivienda con 4 dormitorios amplios, un salón acristalado orientado al sur que atrapaba la luz de la tarde como un invernadero de cristal, y un sótano que proyecté con meticulosidad de ingeniero. Mitad almacén para las herramientas y mitad lo que yo llamaba mi bodega.
Aunque debo admitir que, en los primeros años, allí solo guardábamos botes de conservas, las bicicletas de Claudia y cajas llenas de viejas declaraciones de la renta y papeles del catastro que no queríamos ver por el salón. Con el paso de las décadas, sin embargo, la bodega se transformó exactamente en lo que su nombre sugería. Elena, al cumplir los 40, desarrolló un paladar exquisito para los tintos de La Rioja Alavesa y los Ribera del Duero, y yo, encantado de verla disfrutar, me dediqué a complacerla. Para cuando nuestra hija entró en la universidad, ya habíamos reunido una colección de añadas que merecía un respeto casi religioso. Fui yo quien instaló el estante con control de humedad y temperatura, y quien colocó esa pesada puerta de roble macizo con un cerrojo exterior de acero. Aquel cerrojo, irónicamente, fue idea de Elena. Decía que quería mantener la temperatura constante, evitar que las corrientes de aire de la escalera estropearan el vino. Yo le seguí la corriente, bromeando sobre mi tesoro enterrado. Jamás, ni en mis peores pesadillas de arquitecto de mi propio destino, imaginé que ese mismo cerrojo, puesto para proteger lo que amábamos, terminaría siendo el arma que usarían para sepultarnos vivos. Claudia siempre había sido lo que yo llamaría, siendo caritativo, una mujer ambiciosa, pero Elena, en sus momentos de una honestidad desgarradora, prefería decir que nuestra hija siempre estaba hambrienta. No me malinterpreten. No era el hambre física de los niños que no tienen nada, pues jamás permitimos que le faltara el más mínimo capricho. Era ese tipo de hambre voraz que padecen ciertas personas que, habiéndolo tenido todo desde la cuna, deciden que el mundo entero todavía no es suficiente para saciarlas. Una sed de estatus que no se apaga con agua, sino con apariencia. Esa voracidad encontró su cauce perfecto hace 11 años, cuando se casó con Diego Holgado. Diego era un promotor inmobiliario comercial que se movía como un tiburón por la zona de Pozuelo de Alarcón, ese cinturón de oro de Madrid donde el valor de un hombre se mide por el modelo de su coche y el brillo de sus gemelos. Era el tipo de individuo que lucía relojes suizos del tamaño de un plato, hablaba exclusivamente de oportunidades de inversión y apalancamiento financiero durante las cenas familiares, y te hacía sentir que no eras una persona, sino un recurso por explotar. No me desagradó de inmediato, tengo que admitir que mi instinto falló al principio. Tardé aproximadamente 4 meses en ver la sombra tras su sonrisa de diseño. Vivían en un chalet impresionante en Majadahonda, una propiedad que gritaba éxito a los 4 vientos. Conducían coches de gama alta que renovaban cada 2 años y se tomaban vacaciones de lujo en las que gastaban más de lo que yo ganaba en un semestre. Pero nada de eso era real, porque su casa estaba asfixiada por una hipoteca pesada como el plomo, mientras que nuestra casa en la sierra, mi refugio de piedra y sudor, estaba pagada y libre de toda carga. En un terreno que, según la última revisión del catastro en 2023, rozaba una valoración de 1.300.000 euros. Yo era plenamente consciente de ese valor. Pero también era consciente de la forma en que los ojos de Diego se entornaban cada vez que el precio del suelo surgía en la conversación. Era la mirada de un depredador calculando la distancia hasta su presa, la forma en que un hombre observa una pieza de fruta madura en un frutero que no le pertenece, convencido de que solo él sabrá saborearla. Todo empezó con la sutileza de un veneno de efecto lento, envuelto en palabras que sonaban razonables. Diego me llamó un martes de octubre, unos 8 meses antes de que todo estallara. Usó ese tono profesional y condescendiente que reserva para los clientes difíciles, diciendo que quería hablar sobre la planificación sucesoria. Llenó el aire con frases pomposas como blindar vuestro patrimonio y optimizar la fiscalidad para evitar que el Estado se quede con la mitad de vuestro esfuerzo. Afirmó que tenía un colega, un abogado fiscalista de un bufete de renombre en la Castellana, que ya había ayudado a varios de sus clientes a transferir propiedades a sus hijos mediante donaciones en vida, ahorrando cantidades ingentes en el impuesto de sucesiones y donaciones. Estaba ansioso por concertar una reunión. Ya tengo abogada, Diego, le corté con sequedad. Patricia Ocaña lleva mis asuntos desde hace 20 años.
Ella redactó mi testamento, organizó mi gestión patrimonial y conoce cada recoveco de mis deseos. Diego soltó una risita breve, casi piadosa. Dijo que Patricia era, sin duda, una buena abogada de provincias, una generalista, pero que mi situación requería un especialista en ingeniería fiscal. Dije que me lo pensaría, solo para colgar el teléfono. Me tomó exactamente 30 segundos decidirme. Llamé a Patricia de inmediato y le repetí palabra por palabra lo que Diego había propuesto. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Fernando, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Patricia, y su voz no dejaba lugar a dudas. No firmes nada. Ni una servilleta, ni un poder notarial, ni una simple escritura de transferencia, y mucho menos una donación con usufructo. Si Diego se presenta con papeles, llámame antes de sacar el bolígrafo. Prométemelo. Se lo prometí. Luego, esa misma noche, se lo conté todo a Elena mientras cenábamos en la penumbra de la cocina. Ella no gritó ni se indignó. Se limitó a llorar en silencio durante 10 minutos, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Luego se secó los ojos con un pañuelo de tela y dijo algo que me heló la sangre. Siempre lo supe, Fernando. En el fondo de mi alma, siempre supe que Claudia nos miraba y solo veía números. La presión aumentó de manera sibilina durante los meses siguientes, con esa parsimonia estratégica propia de quien se cree infinitamente más inteligente que su adversario. Claudia, que antes apenas asomaba por la sierra una vez al trimestre, empezó a llamar casi a diario. De pronto, los fines de semana se llenaron con su presencia y la de Diego llegaban cargados de flores para Elena y botellas de vino de etiquetas doradas que pretendían deslumbrarnos. Verla moverse por la casa me provocaba un nudo amargo en la garganta, porque a veces, bajo la luz del atardecer, podía vislumbrar a la hija que fue antes de conocer a Diego, antes de que el hambre de estatus devorara su esencia. Sus conversaciones eran un campo de minas emocional. Claudia hablaba constantemente de lo mucho que le preocupaba que nos hiciéramos mayores en una casa tan grande. Fingía angustia al mencionar lo difícil que sería gestionar 1 hectárea de terreno nosotros solos y cuánto deseaba quitarme peso de los hombros. Diego, por su parte, se encargaba de la artillería pesada. Los números. Tenía una habilidad perversa para presentar nuestra propia casa como una carga insoportable. Desglosaba el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que en esta zona de la sierra no dejaba de subir. Hablaba de los costes de mantenimiento del tejado de pizarra, de la factura de la calefacción de gasoil para calentar 4 dormitorios y del riesgo de mantener un patrimonio tan alto con una pensión fija de ingeniero jubilado. Fernando, entiéndelo, decía con esa sonrisa condescendiente, si la propiedad se transfiere ahora, mientras Elena y tú estáis sanos, la familia se ahorrará una fortuna en impuestos. Si esperamos a que pase algo, Hacienda se llevará un bocado que nos dejará temblando. Siempre decía la familia, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien solo piensa en su propio balance de resultados. La salud de Elena, lamentablemente, se convirtió en su mejor aliado. Había ido decayendo desde la primavera anterior. Nada catastrófico, o eso decía su cardiólogo en el hospital Puerta de Hierro con esa palabra, controlable, que los médicos usan para no asustar pero que a mí me quitaba el sueño. Se cansaba al subir la escalera, el frío de la sierra le calaba más de la cuenta y yo había empezado a asumir todas las tareas que ella antes manejaba con una energía envidiable. La compra en el pueblo, el cuidado del jardín, la limpieza. Diego notó esa fatiga. Decidió que la vulnerabilidad de mi mujer era la grieta perfecta en el muro. La emboscada final ocurrió un sábado de finales de enero. Fue el día más frío del año, el termómetro marcaba -5 y los árboles desnudos del jardín se recortaban como huesos negros contra un cielo blanco y plomizo. Llegaron con una carpeta de piel y esas expresiones de gravedad impostada que uno ensaya frente al espejo antes de una actuación importante. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había fabricado con un único tablón macizo de nogal español,
y Diego extendió los documentos con un gesto teatral. El documento era una donación pura y simple a favor de Claudia, con una cláusula de usufructo vitalicio que, en teoría, nos garantizaba el derecho a vivir en la casa hasta el fin de nuestros días. Diego lo explicó todo con una fluidez técnica abrumadora, usando términos legales complejos para que cualquier pregunta pareciera un signo de ignorancia o de senilidad. Leí cada línea con la paciencia de quien revisa los cálculos de carga de un puente. No me apresuré. Podía sentir cómo la mandíbula de Diego se tensaba y cómo el pie de Claudia golpeaba rítmicamente el suelo bajo la mesa mientras yo pasaba las páginas con una lentitud deliberada. Cuando terminé, cerré la carpeta y miré a mi hija directamente a los ojos. Claudia, dije con una calma que pareció descolocarlos, un usufructo puede ser revocado por el nudo propietario bajo ciertas circunstancias, como el mal uso o la falta de mantenimiento. Además, esta estructura nos deja totalmente indefensos ante cualquier embargo que pudiera sufrir Diego en sus negocios. ¿Eras consciente de eso? Ella parpadeó, confundida, y buscó la mirada de su marido. Diego esquivó mi vista y se centró en un punto inexistente de la mesa. Me puse en pie, apoyando mis manos curtidas sobre el nogal. No voy a firmar esto. No hoy, ni nunca. La máscara no se cayó de golpe, con un estruendo dramático. Se fue pelando lentamente, como el papel pintado de una habitación con humedades, revelando centímetro a centímetro la oscuridad que palpitaba debajo. Diego fue el primero en perder la compostura. Me acusó de ser un irracional, de permitir que mi cabezonería de viejo le costara a mi familia cientos de miles de euros en impuestos y gastos notariales. Dijo que, dada la fragilidad de la salud de Elena, era una irresponsabilidad criminal no ordenar el futuro antes de que fuera tarde. Claudia, por su parte, recurrió al chantaje emocional. Dijo que solo intentaban ayudar, que yo nunca había confiado en ella y que mi actitud era exactamente lo que terminaba por dinamitar y separar a las familias españolas. Mantuve la calma, esa frialdad de ingeniero que tanto solía desesperar a mis subordinados. Les dije, con la voz más neutra que pude encontrar, que lo mejor era que se marcharan a casa y consultaran la situación con la almohada. Lo que sucedió a continuación, no lo anticipé. He repasado ese momento 1000 veces en los meses transcurridos, tratando de identificar el instante exacto en que debí verlo venir, y siempre llego a la misma conclusión. Debí leerlo en los ojos de Diego en el preciso momento en que se levantó de la mesa y su mirada se desvió, casi instintivamente, hacia la puerta de la bodega. Él conocía bien la bodega. Había bajado allí más de una vez, seleccionando botellas para nuestras cenas con la soltura propietaria de un hombre que ya siente el suelo que pisa como si fuera suyo por derecho de conquista. Conocía la pesada puerta de roble macizo que yo mismo había lijado. Conocía el cerrojo exterior de acero. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, y ahora Elena, era lo que se ocultaba detrás de la pared falsa al fondo de esa estancia subterránea. Construí ese habitáculo en 1988, el año después de mudarnos, durante un periodo en el que devoraba manuales sobre seguridad estructural y protección de activos. Yo era ingeniero de caminos, mi mente funcionaba mediante estructuras, sistemas de contención y mecanismos de carga diseñados para aguantar mucho después de que el constructor hubiera desaparecido. Diseñé una cavidad oculta tras una sección de la piedra de la pared trasera, de unos 55 centímetros de ancho por 35 de profundidad. Estaba sellada con un panel de piedra tallada que encajaba al milímetro, quedando al ras del muro y manteniéndose firme mediante un cierre mecánico interior que solo cedía ante una presión específica en un punto ciego. Dentro de esa cavidad, había colocado hace años una caja ignífuga para documentos de alta seguridad. A lo largo de las décadas, había actualizado su contenido de forma metódica. Para enero de este año, la caja custodiaba un arsenal legal. Una copia auténtica de mi testamento completo y los documentos de una sustitución fideicomisaria irrevocable.
Había reestructurado la propiedad discretamente con la ayuda de Patricia Ocaña 18 meses antes, justo cuando las intenciones de Diego empezaron a oler a azufre. Era una estructura jurídica registrada que blindaba la casa. La propiedad no podía ser transferida, vendida, ni mucho menos embargada por las deudas de terceros sin violar los términos del fideicomiso, lo que activaría de inmediato un desafío legal automático ante el Colegio de Notarios y los juzgados de lo civil. Había también una carta manuscrita de Patricia, redactada en un lenguaje llano y demoledor, explicando que cualquier intento de forzar la voluntad de los usufructuarios resultaría en la desheredación inmediata por causa de maltrato psicológico, una figura que el Tribunal Supremo Español ha reforzado recientemente. Pero había algo más. 6 meses atrás, llevé a cabo un último acto de previsión. Coloqué en esa caja un teléfono móvil de prepago, con la batería cargada al máximo y protegido en una funda impermeable de grado militar junto a un cargador externo. No le había dicho nada de esto a Elena. No por falta de confianza, sino porque quería que, si llegaba el día del juicio final, yo pudiera entregarle algo real, algo tangible. No quería darle un plan abstracto descrito entre susurros, sino una caja en sus manos y un teléfono con la cobertura lista para marcar el número de la justicia. Tras mi negativa rotunda a afirmar aquel atropello, se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Claudia se levantó sin decir palabra y se refugió en el baño, mientras Diego salía al pasillo para hacer una serie de llamadas. Podía oír el murmullo de su voz, baja y cortante, ese tono de negociador agresivo que usa cuando una operación se tuerce. Elena y yo nos quedamos sentados a la mesa, terminando el café en un mutismo absoluto. Tras 4 décadas de vida compartida, aprendes que hay silencios que sostienen mucha más verdad que cualquier discurso. Cuando Claudia regresó, su rostro era una máscara de frialdad profesional. Su expresión se había endurecido de una forma que me dolió ver. Preguntó, con una sonrisa forzada que no lograba escalar hasta sus ojos, si Elena y yo querríamos bajar a la bodega para elegir una botella especial, una ofrenda de paz para intentar reconducir la tarde. Elena, bendita sea, aceptó antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenía frío, estaba agotada por la tensión y siempre ha creído, incluso ahora, incluso después de ver Los colmillos del lobo, que las personas pueden elegir algo mejor que sus peores impulsos. Es esa bondad intrínseca lo que más amo de ella y lo que me ha mantenido en un estado de preocupación protectora durante 41 años. Bajamos los 4 por la escalera de piedra. El aire allí abajo era denso y fresco. Seleccioné un gran reserva de 2010 que había estado guardando para una ocasión realmente especial y me giré para entregárselo a Claudia como gesto de tregua. Fue en ese preciso instante cuando Diego dio un paso atrás hacia el umbral. Él fue el último en salir, pero no cerró la puerta desde dentro. Se deslizó hacia el pasillo exterior mientras Elena y yo todavía estábamos junto al estante de madera de roble. Entonces, el sonido me golpeó como un disparo. El chirrido metálico del cerrojo exterior deslizándose desde el lado de la cocina. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada. Estábamos encerrados. La voz de Diego llegó a través de la madera maciza, amortiguada pero cargada de una arrogancia insoportable. La casa ya es nuestra, Fernando. Tenemos un borrador de transferencia avanzado y un notario amigo citado para el lunes a primera hora. Podéis cooperar, firmar los documentos definitivos y salir de ahí con dignidad, o podéis pasar todo el fin de semana en la oscuridad. Vosotros elegís. Escuché a Claudia murmurar algo que no logré distinguir, un susurro que sonó a remordimiento o quizás a impaciencia. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me confirmó que nos habían dejado atrás. Elena me agarró del brazo con una fuerza que no creía que conservara. En la penumbra, pues Diego había tenido el detalle de apagar la luz desde el interruptor principal de arriba, sentí que su agarre era feroz, el gesto de una mujer que tiene un miedo cerval pero que está decidida a no romperse. Elena, escúchame bien, dije en un susurro firme.
Han cometido el error más grande de sus vidas. Fernando, respondió ella con la voz quebrada, hace un frío insoportable aquí abajo y no tengo mi medicación para la tensión. No aguantaremos hasta el lunes. Lo sé. Confía en mí una vez más. Dame 4 minutos. Crucé la bodega a oscuras con la seguridad absoluta del hombre que diseñó y levantó cada centímetro de esos muros. Sabía exactamente cuántos pasos me separaban de la pared trasera, conocía el tacto rugoso de cada piedra y el ángulo preciso de presión necesario para activar el cierre oculto del panel falso. Lo había ensayado 2 veces en el último año. Una solo, con luz, y otra con los ojos cerrados, preparándome para un momento que esperaba que nunca llegara. El panel cedió al tercer intento con un clic casi inaudible. Metí la mano en la cavidad y mis dedos tocaron el metal frío de la caja ignífuga y, justo debajo, la funda del teléfono. Lo primero que hice fue encender la linterna del móvil. Elena dejó escapar un sonido que nunca antes le había oído, una mezcla de alivio, sollozo e incredulidad. Sostuve la luz para enseñarle la caja. La abrí y extendí la carta de Patricia Ocaña sobre el mueble de los vinos. Observé a mi esposa leer aquellas líneas bajo la luz blanca y tenue de la pantalla, viendo cómo su rostro recobraba el color a medida que comprendía que nuestro hogar estaba blindado por una sustitución fideicomisaria irrevocable que ningún notario en sus cabales se atrevería a tocar. Cuando terminó de leer, me miró con los ojos empañados. No pueden quedarse con la casa, dije con la frialdad de un ingeniero que acaba de comprobar una estructura. El fideicomiso hace que cualquier transferencia sin nuestro consentimiento sea nula de pleno derecho. Pero antes de salir de aquí, tengo que hacer 2 llamadas. Una para salvarnos y otra para hundirlos. La primera llamada fue para Patricia Ocaña. Respondió al segundo tono, con esa voz de hierro que la caracteriza. No fue casualidad. Yo la había llamado la tarde anterior, justo después de aquel silencio cargado de veneno de Diego en el pasillo. Le advertí que mañana podría ser el día y le pedí, casi como un favor personal, que mantuviera el teléfono pegado a la mano. Patricia, siempre 3 pasos por delante de la negligencia, ya tenía redactada una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Me confirmó que cualquier notario que intentara mover un papel el lunes se encontraría con una orden de suspensión inmediata y un requerimiento de cese y desistimiento bloqueando el registro. Su última instrucción fue tajante. Fernando, cuelga y llama al 112 ahora mismo. La segunda llamada fue al servicio de emergencias. Le expliqué a la operadora, con la calma gélida de quien dicta un informe pericial, que mi esposa y yo habíamos sido encerrados bajo llave en el sótano de nuestra propia vivienda por nuestra hija y nuestro yerno. Le detallé que pretendían ejecutar una estafa inmobiliaria mediante coacciones, que Elena padecía una insuficiencia cardíaca y carecía de su medicación, y que necesitaba con urgencia una patrulla de la Guardia Civil y una unidad del SUMA en nuestra dirección. La operadora, percibiendo la gravedad bajo mi tono pausado, preguntó si estábamos en peligro inmediato. Miré a Elena, estaba sentada sobre una caja de madera, con la carpeta de cuero sobre el regazo, releyendo la carta de Patricia por segunda vez con la expresión de alguien a quien le han devuelto la vida que creía confiscada. Estamos a salvo, respondí, pero por favor, den prisa. El frío de la sierra no perdona. La Guardia Civil tardó exactamente 14 minutos en llegar. Lo sé porque no aparté los ojos de la pantalla del móvil, contando los segundos no por ansiedad, sino por ese hábito inveterado del ingeniero que ha pasado su carrera midiendo tiempos, cargas y tolerancias hasta la última fracción. Escuchamos los golpes secos en la puerta principal. Escuchamos la voz de Diego, impostando una sorpresa indignada. Escuchamos a la gente exigir la entrada. Siguió un silencio breve, tenso, y luego el sonido de pasos cruzando el gres de la cocina. Cuando el cerrojo se deslizó y la luz de las linternas inundó la escalera de la bodega, pareció una escena salida de un cuadro de claroscuros de Velázquez.
Un guardia joven nos apuntó con su foco y, al ver el rostro pálido de mi mujer, el frío que emanaba de las paredes y la montaña de documentos legales, su expresión pasó de la neutralidad profesional a una indignación humana muy evidente. ¿Es usted don Fernando Martínez?, preguntó. Así es, dije, incorporándome con dignidad. Por favor, señor, suban con cuidado. Los sanitarios les esperan fuera. No voy a fingir que las horas siguientes fueron sencillas, porque en España la burocracia del dolor es lenta. Elena terminó en el hospital Puerta de Hierro. Su presión arterial se había disparado peligrosamente por el estrés y pasó 2 noches en observación, aunque el cardiólogo me aseguró que su corazón, aunque cansado, era tan sólido como los cimientos de nuestra casa. Yo me quedé en la vivienda, prestando declaración ante 2 patrullas distintas y, finalmente, ante un inspector de la policía judicial que llegó sobre las 9 de la noche con un cuaderno y unos ojos cargados de una paciencia infinita. Diego fue detenido esa misma noche. Salió de mi casa esposado, acusado de detención ilegal, coacciones y un intento de estafa inmobiliaria agravada. A Claudia se la llevaron para interrogarla. Quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, pero su nombre encabezaba la demanda civil que Patricia presentó el lunes por la mañana, antes incluso de que el oficial del juzgado terminara su primer café. Se concedieron todas las medidas cautelares. La transferencia fraudulenta, que Diego había preparado meticulosamente con una firma falsificada, una burda imitación de la mía que no habría resistido un peritaje caligráfico, fue anulada de inmediato. La sustitución fideicomisaria irrevocable se mantuvo imperturbable, exactamente como Patricia la había diseñado. Un muro legal infranqueable. Esa primera noche, después de que los coches patrulla se marcharan y el silencio regresara a la sierra, me senté en mi cocina. La casa que yo mismo había construido se sentía extrañamente grande. Me serví una taza de café que acabó enfriándose sobre la mesa de nogal macizo y experimenté una sensación que solo puedo describir como el alivio de una estructura que, finalmente, soporta el peso para el que fue calculada. No sentí triunfo, ni una ira desbordada, solo la satisfacción silenciosa y profunda de algo bien construido, resistiendo la carga exacta para la que fue diseñado. Quiero ser honesto sobre el dolor, porque el dolor es una magnitud física, real, y no voy a fingir que no pesa. Claudia es mi hija. Yo la sostuve en mis brazos el mismo día que nació y todavía conservo una fotografía en la repisa de la chimenea. Tiene 6 años, le faltan los 2 dientes de leche delanteros y se ríe de alguna tontería que le dije y que mi memoria, ya cansada, ha borrado. Esa fotografía no se ha movido de su sitio, y no tengo la más mínima intención de quitarla. Sea en lo que sea que se haya convertido, sea lo que sea que Diego hizo de ella o ella permitió que hicieran de sí misma, también fue esa niña que reía en mi cocina. Cargo con ambas verdades a la vez, como un puente que debe soportar fuerzas opuestas para no colapsar. Elena posee una capacidad de perdón que a mí me resulta ajena. 3 semanas después de que la Guardia Civil se llevara a Diego, le envió a Claudia una carta. No me pidió que la leyera, ni yo quise hacerlo. No sé qué palabras puso en ese papel. Solo sé que Claudia no respondió, al menos no durante los 2 primeros meses. Y sé que ese silencio rompió algo en el interior de Elena que ningún cardiólogo del Puerta de Hierro, por muchas medallas que tenga, podrá medir ni tratar. Sin embargo, hay certezas que me sostienen. Elena regresó a casa un miércoles de finales de febrero. Yo había encendido la chimenea con leña de encina y tenía un caldo gallego humeando en el fuego. El salón acristalado estaba inundado por esa luz blanca del final del invierno madrileño, esa claridad que entra por los ventanales del sur y que siempre hace que Elena se detenga un segundo al cruzar el umbral, como si necesitara asimilar tanta belleza. Se detuvo. Recorrió con la mirada la habitación que ella misma había pintado en el 87, los muebles castellanos que elegimos juntos en Anticuarios, y esa hectárea de sierra que, tras el cristal, se extendía desnuda, fría y todavía enteramente nuestra. ¿Sabías que esto pasaría,
dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Esperaba estar equivocado, Elena, le confesé. ¿Hace cuánto tiempo levantaste ese muro en la bodega? En 1988. Se quedó callada durante mucho tiempo, observando el baile de las llamas en el hogar. Construiste toda esta casa para nosotros, dijo finalmente, y, dentro de ella, nos construiste una salida de emergencia. No supe qué responder a eso. Me limité a traerle el caldo y me senté a su lado bajo la luz de la tarde. Estuvimos quietos, en ese silencio particular que comparten dos personas que han sobrevivido a un naufragio y que, contra todo pronóstico, siguen sentadas en la misma orilla. Hay algo más que debo decir, porque la gente que ha oído esta historia, y las historias en los pueblos de la sierra corren más rápido que el viento del norte, siempre me hace la misma pregunta. Me preguntan por qué no se lo dije a Elena. Lo del doble muro, lo del teléfono oculto, lo de la reforma del fideicomiso ante notario. Me preguntan si ella se sintió herida por mi falta de transparencia. Le dije a Elena la verdad, que es esta. Construí ese muro, lo equipé con un terminal activo y llamé a Patricia para blindar el patrimonio porque soy ingeniero. Y los ingenieros no construyen estructuras esperando que nunca fallen, los ingenieros construyen estructuras que, por diseño, no pueden fallar. Me preparé para un desastre que recé por no ver nunca. Se lo oculté a Elena no por dudar de su criterio, sino porque no quería que pasara ni un solo día de su vida preparándose para un colapso que quizá jamás ocurriría. Quería que viviera en una casa, no en un búnker. Ella lo meditó unos instantes. Me dijo que lo entendía, pero que en el futuro preferiría estar al tanto de los cálculos de carga. No habrá una próxima vez, le aseguré. Lo sé, respondió ella, pero aún así. Ahora tenemos un nuevo protocolo. Cada documento, cada plan de contingencia, cada copia de los registros que realmente importan. Elena sabe exactamente dónde están. Lo revisamos todo un domingo de marzo, esparciendo los papeles sobre la mesa de nogal. Los archivos de Patricia, las escrituras originales, los términos de la sustitución fideicomisaria y nuestro testamento actualizado. El Nuevo Testamento incluye una exclusión específica y quirúrgica de Claudia y Diego de cualquier derecho hereditario, además de un legado sustancial para una fundación de Madrid que ayuda a personas mayores víctimas de abusos y explotación financiera. Patricia me confesó, cuando le encargué la redacción de la donación, que nunca había tenido un cliente que respondiera a un intento de robo financiando una obra benéfica de esa magnitud. Le respondí que probablemente era porque la mayoría de sus clientes no habían dedicado su vida a construir cosas diseñadas para durar más que la propia amenaza. Se rió. Es una abogada excepcional, pero, sobre todo, es la clase de persona que responde al segundo tono cuando el mundo se te cae encima. La casa sigue en pie. Esa es la frase que resume toda esta historia. Camino por sus pasillos casi cada mañana antes de que Elena se despierte. Cruzo el salón acristalado, bajo al sótano, subo de nuevo a la cocina y salgo al porche trasero para contemplar las tierras que nadie pudo arrebatarnos. Es un hábito y, a la vez, un ritual, la costumbre de un constructor que no se fía de las apariencias y necesita verificar con sus propias manos que la estructura sigue siendo sólida. Y siempre lo es. Vuelvo a entrar, preparo el café y escucho cómo la casa se asienta, crujiendo y suspirando como hacen las casas viejas al ajustarse a los cambios de temperatura. Son los sonidos de algo vivo, cuidado y vigilado. Pienso en todos los que se han sentado a esta mesa. Pienso en la niña que reía aquí sin dientes y en la mujer en la que Diego la convirtió. Ambas realidades son ciertas y tengo que aprender a convivir con ese peso. Recuerdo las manos de Elena en la oscuridad de la bodega, frías y feroces sobre mi brazo, haciendo una pregunta que no se atrevió a pronunciar. Y pienso en lo que significa construir algo que resista. La verdadera seguridad no consiste en echar un cerrojo, eso lo sé yo mejor que nadie. La verdadera seguridad es todo lo que pones en marcha mucho antes de que la puerta se cierre por fuera.
Es la previsión, la insistencia silenciosa en preservar lo que importa antes de que alguien decida que tu vida es un activo que se puede liquidar. La verdadera seguridad es un teléfono cargado tras una pared que solo tú conoces. Esperando allí porque amabas a tu esposa lo suficiente como para pensar 3 pasos por delante de la traición. Ellos pensaron que podían quedarse con esta casa. Olvidaron que fui yo quien la construyó. Y todo lo que yo construyo, lo construyo para que dure para siempre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Creía firmemente que este viaje familiar a la Sierra de Guadarrama lo arreglaría todo. Durante meses, mi esposo Marcos y yo habíamos vivido como auténticos desconocidos, compartiendo el mismo techo en Madrid pero llevando vidas completamente ajenas, separadas por un muro invisible de indiferencia. Nuestro hijo adolescente, Hugo, también lo había notado. Los hijos siempre son los primeros en detectar las grietas. Notaba esa forma en que el silencio espeso sustituyó a las risas y a las charlas animadas durante las cenas en casa. Por eso, cuando Marcos sugirió una escapada de fin de semana a una casa rural en las montañas madrileñas, lo tomé como una señal de esperanza, un salvavidas en medio del océano. Tal vez podíamos reencontrarnos allí, lejos del ruido incesante del trabajo, del tráfico de la Castellana y de las preocupaciones diarias que nos asfixiaban. Empaqué con cuidado, metiendo su café preferido de esa pequeña tienda de especialidad, las botas de montaña de Hugo y esa chaqueta roja que no me ponía desde nuestros días más felices, cuando todo parecía más sencillo. El viaje en coche por la carretera de Colmenar fue tranquilo. Los altos pinos y las cumbres de granito bordeaban el camino, mientras el suave murmullo de la radio llenaba los espacios vacíos que nosotros ya no sabíamos cómo ocupar. Miré de reojo a Marcos, que estaba concentrado en conducir, con su iPhone descansando en el portavasos, iluminándose de vez en cuando con notificaciones silenciosas. Parecía tranquilo, incluso relajado, con esa seguridad que siempre me había cautivado. Quería creer de todo corazón que eso significaba algo positivo. Hugo apoyó la cabeza contra la ventanilla, observando cómo las siluetas de las montañas se hacían cada vez más grandes y majestuosas frente a nosotros. Es precioso, de verdad, murmuró con una sinceridad que me conmovió. Sonreí, intentando igualar su entusiasmo juvenil. Lo es, cariño. Es justo lo que necesitamos para desconectar un poco. La casa rural era una construcción encantadora de piedra y madera, situada junto a un embalse cristalino que reflejaba el cielo azul de la sierra como si fuera un espejo perfecto. Los pájaros cantaban entre las jaras y el aire puro olía a pino, a retama y a tierra húmeda tras el rocío. Al bajar del coche, respiré hondo, llenando mis pulmones de ese frío renovador. Por un momento, sentí que la tensión acumulada en mis hombros se disipaba. Tal vez, solo tal vez, esto funcionaría de verdad. Empecé a desempacar y a preparar la mesa para la cena con mimo, mientras Marcos revisaba su teléfono otra vez nada más entrar. Lo noté, sentí ese pequeño pinchazo en el pecho, pero no dije nada para no romper la tregua. En su lugar, llamé con voz suave. Hugo, ayúdame a traer un poco de leña para la chimenea, cielo. Mi voz sonó con un tono alegre y ligero, un tono que, en realidad, no sentía del todo en mi interior. Esa noche cocinamos juntos, como hacíamos hace años. Un pollo asado con hierbas, patatas con romero y, para terminar, pusimos unas castañas a asar en las brasas de la chimenea. El resplandor de las llamas bailando en las paredes hacía que todo pareciera cálido, íntimo y extrañamente perfecto. Hugo se rió de buena gana cuando una de las castañas saltó por no haberle hecho el corte, y yo también reí con él. Sentí que el corazón se me ensanchaba de pura gratitud al oírlo. Hacía tanto tiempo que no le oía reír con esa libertad. Marco sonrió levemente, participando de la escena, pero seguía mirando de reojo su móvil sobre la mesa de madera.
Cuando el aparato vibró con insistencia, se levantó rápidamente, casi de un salto. Atenderé este tema fuera, es algo urgente, dijo, caminando a paso rápido hacia el porche, donde el borde oscuro del bosque se tragaba la luz. Lo vi irse a través del cristal, fingiendo ante mi hijo que no me importaba ese abandono repentino. Después de la cena, cuando regresó con el frío de la noche pegado a la ropa, le pregunté con la mayor suavidad posible. ¿Otra vez temas del trabajo, Marcos? Él asintió mientras se sentaba a mi lado frente al fuego, pero sin buscar mi contacto. Sí, unos asuntos de última hora para la oficina que no podían esperar al lunes. Sus palabras sonaron casuales, demasiado ensayadas, como un guión aprendido tras muchas repeticiones. Forcé una pequeña sonrisa de complicidad que no llegó a mis ojos. Trabajas demasiado, deberías aprender a soltar, le dije. Él soltó una risita seca, esquiva, sin mirarme directamente a los ojos. Alguien tiene que ocuparse de que todo siga en marcha, respondió con una frialdad contenida. Luego me besó la frente ligeramente, un gesto mecánico, casi de viejo hábito, antes de retirarse a la cama. Cuando la casa quedó en absoluto silencio, me quedé sola junto a la ventana, contemplando el embalse en la oscuridad. La luna flotaba en la superficie del agua como plata líquida. Me abracé las rodillas e intenté recordar, con una punzada de dolor, la última vez que Marcos me había mirado con auténtica ternura. Habían pasado muchos meses, quizá un año entero. Algo muy profundo dentro de mí susurraba que nuestra historia se estaba escapando entre los dedos, pero me negué a escucharlo. Este viaje debía ser nuestro nuevo comienzo. No podía permitir que todo se estuviera desmoronando ya, no aquí. Pensé con nostalgia en la mujer que solía ser. Joven, vital, llena de risas contagiosas y soñando despierta con 1000 aventuras junto a Marcos. La vida era fluida y fácil, entonces éramos verdaderos compañeros en todo, cómplices de cada mirada. Ahora, sin embargo, apenas compartíamos una conversación que fuera más allá de la logística cotidiana. Me pregunté, con una punzada de amargura, cuándo exactamente habíamos dejado de hablar de nosotros para empezar a fingir que todo seguía igual. La robusta estructura de madera de la casa crujía suavemente bajo el empuje del viento de la sierra. Apagué las luces del salón y me quedé sola en la penumbra, dejando que el silencio absoluto me envolviera como una manta pesada. Pero ya no era un silencio pacífico que invitaba al descanso, se sentía vacío, cargado de presagios. Podía oír, a través de los muros, el ritmo tenue y monocorde de la voz de Marcos fuera de nuevo, hablando bajo, de forma apresurada, como quien guarda un secreto que le quema en la garganta. Intenté convencerme a mí misma, con una lógica desesperada, de que era solo trabajo. Al fin y al cabo, en su puesto las llamadas a deshora son habituales, ¿verdad? Pero un dolor sordo y persistente empezó a formarse en mi pecho, justo debajo del esternón. Algo no iba bien, mi instinto me lo gritaba aunque yo intentara acallarlo. A la mañana siguiente, la luz limpia del sol madrileño se filtraba por las cortinas, pintando la habitación de un dorado vibrante. Marcos ya estaba fuera, con una energía renovada, cortando leña y pareciendo tan normal y familiar como siempre. Decidí sacudirme las dudas de la noche anterior como quien se quita el polvo de la ropa. Preparé un desayuno contundente con tostadas de pan de pueblo con tomate y aceite, unas lonchas de jamón serrano y zumo de naranja recién exprimido, y los llamé a ambos para compartir ese momento. Marcos elogió mi cocina con una sonrisa casi auténtica, Hugo hizo un chiste sobre el frío de la montaña y, por un instante fugaz, casi pareció que habíamos recuperado los viejos tiempos. Después del desayuno, Hugo, siempre inquieto, sugirió hacer una ruta de senderismo por los alrededores. Marcos aceptó de inmediato, aunque su mirada parecía distraída, perdida en algún punto del horizonte. Subimos por un pequeño sendero serpenteante que nacía detrás de la casa rural, rodeados de robles centenarios y el canto incesante de los pájaros que celebraban la mañana.
Caminé unos pasos detrás de ellos, observando en silencio cómo mi marido y mi hijo compartían bromas y reían juntos. Sonreí para mis adentros, profundamente agradecida por ese pequeño trozo de felicidad que se sentía tan frágil. Al llegar a un claro que dominaba el valle, Hugo se adelantó con paso ágil para sacar unas fotos de la panorámica. Me giré hacia Marcos y, aprovechando la intimidad del momento, le pregunté en voz baja. ¿Alguna vez echas de menos cómo eran las cosas antes entre nosotros? Marcos vaciló un segundo, como si buscara las palabras adecuadas en un idioma que ya no dominaba. Ambos hemos cambiado con los años, Lucía. La vida es diferente ahora, tenemos otras responsabilidades, respondió con una evasiva. Asentí lentamente, sin saber qué decir ante esa verdad a medias. Puso su mano sobre mi hombro por un momento, un gesto breve que se sintió más como un consuelo protocolario que como una muestra de amor real. Entonces, su teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. Se apartó de mí casi instintivamente, contestando con una rapidez que me heló la sangre. Se me encogió el estómago, pero me obligué a concentrarme en la majestuosidad de las vistas en lugar de en los fragmentos de la voz que oía a pocos metros. Más tarde, mientras Marcos iba a revisar los niveles del coche por si acaso, Hugo se quedó conmigo para ayudarme a preparar algo ligero para la comida. Estaba mucho más callado de lo habitual, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando. Finalmente, con esa franqueza que a veces asusta, preguntó en un susurro. «Mamá, ¿tú y papá estáis bien de verdad?» Me quedé paralizada un segundo, pillada totalmente por sorpresa por su perspicacia. Me giré hacia él, intentando ocultar mi asombro tras una máscara de serenidad y una sonrisa amable. «Claro que estamos bien, cielo. Es solo el estrés de la ciudad». «¿Por qué lo preguntas?» Él se encogió de hombros, bajando la mirada hacia sus manos. «No lo sé. Pareces triste, aunque intentes disimularlo». Sentí que se me cerraba la garganta por la emoción contenida. «Solo estoy algo cansada del viaje», susurré, acariciándole el pelo con ternura. «Los preparativos y el viaje agotan a las madres, ya sabes cómo somos». Sonreí con toda la debilidad que sentía, pero la expresión de sus ojos me dejó claro que no se creía ni una sola de mis palabras. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba con fuerza en el exterior, me senté en el porche envuelta en una manta de lana gruesa. El aire era fresco y traía consigo el aroma penetrante de la jara y el humo de la leña. Dentro de la casa, podía oír a Marcos hablando por teléfono otra vez. Su voz era suave pero cargada de una urgencia extraña, llena de palabras y matices que no lograba descifrar desde mi soledad en el porche. Dirigí mis ojos hacia las estrellas, que brillaban con una nitidez que solo se encuentra en la sierra, dejando que mi mente vagara sin rumbo. Quería creer, con una fe casi desesperada, que esto era solo una fase pasajera, que el amor verdadero podía sobrevivir incluso al silencio más prolongado y a la distancia más gélida. Cuando Marco salió al porche, fingí estar medio dormida, refugiada bajo la manta de lana. Se sentó a mi lado en silencio, fijó la vista en el embalse negro y preguntó con un hilo de voz. ¿Estás bien, Lucía? Asentí levemente sin abrir los ojos, susurrando apenas. Solo estoy cansada, ha sido un día largo. Él esbozó una sonrisa que no pude ver, se levantó y me besó la frente con una ternura protocolaria antes de entrar de nuevo en la casa. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, escuchando el sonido rítmico del agua golpeando suavemente la orilla y el crujir de las ramas de los pinos. El viaje no había hecho más que empezar, pero algo en lo más profundo de mi corazón me advertía que lo que viniera después lo cambiaría todo para siempre. Podía sentirlo en la piel, como una tormenta de verano formándose silenciosamente en la distancia, cargando el aire de electricidad. Cerré los ojos con fuerza, me apreté la manta contra el pecho y me susurré a mí misma. Todo saldrá bien. Pero, en el fondo, ni siquiera yo era capaz de creer mi propia mentira. Detrás de mí,
La luz de la cocina parpadeaba débilmente dentro de la casa, mi hijo seguía despierto, observándonos a ambos desde las sombras con el corazón encogido de preocupación. La noche se sentía demasiado silenciosa, demasiado pesada, cargada de verdades que gritaban por ser dichas. Y mientras el viento movía las copas de los árboles, no podía quitarme la sensación de que este viaje familiar no consistía en arreglar lo que estaba roto, sino en descubrir, de una vez por todas, cuán irreparables estaban las cosas en realidad. La segunda mañana comenzó con una luz dorada y punzante entrando por los ventanales, pero yo no sentía calor alguno. Había dormido poco y mal, con la mente persiguiendo pensamientos circulares que no quería enfrentar a plena luz del día. Marcos ya estaba fuera, caminando cerca de la orilla del agua mientras hablaba por teléfono. Desde la ventana de la cocina, lo vi gesticular y sonreír de una manera que no había visto en meses. Una sonrisa relajada, genuina, llena de una luz que no estaba dirigida a mí. Se me revolvió el estómago violentamente, pero me obligué a apartar la mirada y centrarme en las tareas domésticas. Hoy tenía que ser un día mejor, me lo debía a mí misma y se lo debía a Hugo. Hugo bajó las escaleras poco después, con el pelo alborotado y el rostro somnoliento. «Buenos días, mamá», dijo mientras se frotaba los ojos con cansancio. Le puse delante un plato con tostadas recién hechas y aceite de oliva virgen. «Buenos días, cariño. ¿Has logrado descansar bien a pesar de los ruidos del bosque?». Él asintió con desgana, pero sus ojos se desviaron de inmediato hacia la ventana que daba al embalse. «¿Con quién habla papá otra vez a estas horas?», preguntó con una indiferencia fingida que no ocultaba su sospecha. Intenté mantener un tono de voz calmado y natural. «Probablemente sea algún cliente o alguien de la oficina con una urgencia. Ya conoces cómo es el trabajo de tu padre, nunca descansa». Pero la realidad es que yo ya no conocía al hombre con el que compartía mi vida. Esa comprensión me dolió más que cualquier reproche. Unos minutos después, Marcos entró en la cocina y se guardó el móvil en el bolsillo del pantalón con un movimiento rápido y nervioso. «Perdón por la interrupción», dijo, forzando una sonrisa que, como de costumbre, no llegaba a iluminar sus ojos. Una llamada de última hora de la oficina que tenía que atender personalmente. Me besó en la frente de forma distraída y se sentó a desayunar. Yo no articulé palabra, me limité a remover el café en la taza, observando cómo el humo se disipaba. La mesa del desayuno se sentía asfixiante por la tensión acumulada. Cuando Marcos anunció que iba a bajar al pueblo para comprar más leña y algunas cosas en el colmado, Hugo se ofreció rápidamente a acompañarlo, pero Marcos negó con la cabeza de forma tajante. «No hace falta, chaval. Prefiero ir solo y terminar rápido, no tardaré nada». Mientras el motor del coche se alejaba por el camino de grava, empecé a recoger la mesa mecánicamente. Hugo vaciló en el umbral de la puerta, frunciendo el ceño con una expresión que me heló la sangre. «Mamá», dijo suavemente, con una voz que temblaba ligeramente. «¿Podemos hablar un segundo?». Su tono, cargado de una gravedad inusual, me hizo detenerme en seco. Me giré hacia él con el corazón latiendo con fuerza. «Claro, dime. ¿Pasa algo?». Se acercó despacio, sosteniendo algo en la mano que brillaba bajo la luz de la cocina. Era el teléfono de Marcos. «No quería mirar, te lo juro», dijo atropelladamente, con la culpa reflejada en cada rasgo de su cara. «Ha empezado a vibrar insistentemente cuando estabas lavando los platos y pensé que podría ser una emergencia familiar, pero no era eso». Sentí que el pulso se me aceleraba hasta volverse doloroso. «¿A qué te refieres con que no era una emergencia?». Me tendió el teléfono con la mano temblorosa. La pantalla seguía encendida, mostrando un mensaje de texto recién llegado. Las palabras eran simples, cortas, pero me quemaron el pecho como si fueran ácido. «Ojalá estuvieras aquí conmigo en lugar de estar allí con ellos. Ya te echo de menos».
El nombre que aparecía en la parte superior de la pantalla no me resultaba familiar en absoluto, y ese fue el golpe definitivo que terminó por romper el último hilo de esperanza que me quedaba. Me quedé mirando fijamente la pantalla del móvil durante un tiempo que me pareció eterno, con el aliento contenido y los pulmones ardiendo. Sentí que el mundo, tal como lo conocía, se inclinaba peligrosamente bajo mis pies. Hugo volvió a hablar, con una voz que temblaba por la carga que acababa de soltar sobre mis hombros. Lo siento muchísimo, mamá. No quería hacerte daño, te lo juro, pero no podía seguir fingiendo que no había visto nada, dijo, con los ojos empañados por una mezcla de culpa y lealtad. Mis manos vibraban de forma incontrolable mientras bloqueaba el teléfono con un gesto mecánico y lo dejaba sobre la encimera de granito de la cocina. Miré el rostro de mi hijo, un reflejo de preocupación absoluta, una mezcla desgarradora de inocencia interrumpida y dolor adulto. Gracias por decírmelo, Hugo, dije suavemente, forzando cada palabra para que mi voz no se quebrara en 1000 pedazos. Has hecho lo correcto, de verdad. No deberías cargar tú con esto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas que finalmente rodaron por sus mejillas. Solo quiero que dejes de estar triste, mamá. No aguanto verte así. Aquellas palabras terminaron de romper lo poco que quedaba de mi entereza. Lo estreché entre mis brazos con una fuerza desesperada, refugiándolo en mi pecho como si pudiera protegerlo de la realidad que nos rodeaba. Está bien, tesoro, susurré contra su pelo. Estaré bien, te lo prometo. Pero mi propia voz me traicionaba, sonando hueca y distante. Me dolía el pecho físicamente, el corazón se sentía pesado, hundido por la incredulidad y la rabia. Había sospechado algo, por supuesto, pero ver la prueba escrita, negra sobre blanco, era algo distinto. La prueba lo hacía real, tangible, irreversible. Durante la siguiente hora, me senté sola en el porche, envuelta en un silencio que se me antojaba insultante. El sol de mediodía brillaba sobre el agua del embalse, burlándose con su luz de la tormenta que yo no podía aplacar. Mi mente, ahora dolorosamente lúcida, repasó cada llamada nocturna, cada viaje de negocios repentino, cada mirada esquiva de Marcos en los últimos meses. Todo cobraba un sentido cruel ahora. Me había estado aferrando con uñas y dientes a una versión de mi marido que ya no existía más que en mis recuerdos. Cuando Marcos regresó del pueblo cargando con unos troncos de encina, yo ya me había secado las lágrimas y me había puesto la máscara de la serenidad. Logré esbozar una sonrisa mientras él entraba en la casa, saludando con una voz extrañamente tranquila. ¿Ha ido todo bien por el pueblo?, pregunté, observando cada uno de sus movimientos. Él asintió con esa naturalidad que ahora me resultaba aterradora. Sí, la tienda estaba más lejos de lo que recordaba y había algo de gente. Hugo nos miró a ambos alternativamente, sin pronunciar palabra, con una madurez que me partía el alma. Mantuve mi rostro neutral, aunque por dentro mis emociones eran un torbellino indomable de rabia, tristeza y una profunda confusión. Sin embargo, por encima de todo ese caos, empezaba a surgir una claridad gélida. Finalmente sabía la verdad completa. Esa tarde nos sentamos los tres junto al fuego que chisporroteaba en la chimenea. Marcos, con una soltura increíble, hablaba de planes para unas futuras vacaciones en la costa, mencionando playas en Cádiz o Denia, actuando como si nuestra familia fuera un bloque sólido y sin fisuras. Lo escuché en un silencio sepulcral. Me fijé en la facilidad pasmosa con la que hilaba las frases, lo naturales que sonaban sus mentiras tras tantos años de convivencia. Me pregunté, con un escalofrío, cuando se había vuelto tan condenadamente bueno fingiendo. Hugo intentaba mantener el ánimo alto por nosotros, asando unas castañas en las brasas y bromeando sobre cualquier tontería, pero no dejaba de lanzar miradas furtivas a sus padres, presintiendo la batalla silenciosa que se libraba en el aire denso del salón. A la hora de dormir, fingí un agotamiento extremo para evitar cualquier contacto. Marcos me dio un beso de buenas noches en la mejilla, un gesto vacío de contenido,
y volvió a revisar su móvil antes de darse la vuelta en la cama. En la oscuridad de la habitación, miré al techo con el corazón latiendo con una fuerza que me retumbaba en los oídos. El brillo tenue de la pantalla iluminaba su rostro. Se veía tranquilo, casi en paz, completamente ajeno al hecho de que yo ya habitaba en su secreto. Me giré hacia la pared, dejando que las lágrimas resbalaran silenciosamente sobre la almohada, empapando la tela en la soledad de la noche. A la mañana siguiente, tomé la decisión de no enfrentarme a él todavía. No allí, no frente a nuestro hijo. Necesitaba tiempo para procesar el impacto, para entender qué pasos debía dar a continuación. No podía destruir nuestra estructura familiar de un plumazo sin saber qué futuro quería construir para Hugo y para mí. Así que continué con mi papel en aquella farsa. Fuimos a dar un paseo por la orilla del embalse, tal como habíamos planeado desde Madrid. Marcos le explicaba a Hugo cómo observar las aves de la zona, con una voz animada y didáctica. Los observé desde la distancia, preguntándome cómo un hombre podía reír con tanta ligereza cargando con semejante traición a sus espaldas. La luz del sol centelleaba sobre el agua y, por un momento fugaz y cruel, casi logré olvidarlo todo. Casi. Durante el almuerzo campestre, Marcos se apartó de nuevo para atender una gestión urgente. No lo seguí, no hacía falta. Simplemente me quedé allí, apretando mi taza de café entre las manos frías, con el rostro sereno pero el alma en vilo. Hugo me observaba en silencio, entendiéndolo todo sin necesidad de una sola palabra. Más tarde, mientras recogía algunas cosas en la cocina de la casa rural, encontré un pequeño trozo de papel caído bajo el mueble donde Marco solía dejar el teléfono. Era un papel de nota con un corazón dibujado a bolígrafo y las iniciales M y S. No eran mis iniciales. Aquel dolor sordo y agudo regresó con una fuerza renovada, como una herida abierta que ya no podía, ni quería, ocultar bajo más mentiras. Esa noche, mientras el aire de la sierra se volvía más afilado y frío, Marco sugirió una última fogata en el exterior antes de emprender el regreso a Madrid por la mañana. Deberíamos terminar este viaje con una nota positiva, una despedida como Dios manda, dijo con esa ligereza suya que ahora me resultaba casi insultante. Asentí con una leve sonrisa ensayada. Acepté la propuesta no porque compartiera su entusiasmo, sino porque no quería que este capítulo terminara con una explosión de rabia, sino con una demostración de fortaleza silenciosa. Mientras el fuego chisporroteaba devorando los troncos de encina y las estrellas aparecían en el cielo velasqueño de Madrid, me senté a su lado fingiendo que la farsa seguía en pie. Él, en un gesto que buscaba ser protector, me puso una manta de lana sobre los hombros, sin sospechar que mi corazón ya se encontraba a kilómetros de distancia de él. Hugo estaba sentado frente a nosotros, con la mirada perdida en las llamas danzantes, sintiendo en sus propios huesos esa distancia abismal que ya ningún silencio, por prolongado que fuera, podría cubrir. No hablé. No lloré. Me limité a observar el fuego con la certeza absoluta de que la verdad lo había consumido todo. La mujer que había llegado a esa casa rural hace apenas 2 días con la esperanza desesperada de salvar su matrimonio se había esfumado. En su lugar, quedaba alguien mucho más fuerte. Dolida, sí, profundamente herida, pero ya no temerosa de mirar la realidad a la cara. Cuando el fuego empezó a agonizar y la noche se volvió gélida, miré a mi hijo y vi una comprensión adulta en sus ojos. Él había sido mi apoyo invisible, mi fuerza silenciosa. Me había entregado la verdad cuando más la necesitaba, aunque le quemara en las manos. Al entrar de nuevo en la casa, lancé una última mirada a Marcos. Volvía a sonreírle de forma cómplice a la luz azulada de su teléfono. En ese preciso momento supe que este viaje no era el final de mi historia personal, sino el prólogo de una nueva. Una vida en la que, finalmente, dejaba de fingir para empezar a vivir para mí misma. La última mañana en la sierra de Guadarrama comenzó con una niebla espesa y fantasmal subiendo desde el embalse, desdibujando los pinos.
Me senté en el porche con una taza de café caliente entre las manos, con los ojos fijos en el agua quieta y gris. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que intentaba cerrar los párpados, aquel mensaje volvía a proyectarse en mi mente con una nitidez cruel. Ojalá estuvieras aquí conmigo en lugar de estar allí con ellos. Esas palabras resonaban como un tambor de guerra en mi cabeza. Me sentía extrañamente entumecida, como si el frío del amanecer me hubiera calado hasta el alma. Marco seguía durmiendo plácidamente en la habitación de arriba, ignorante de que su secreto mejor guardado había salido a la superficie como un resto de naufragio. Dentro de la casa, oía a Hugo moverse en silencio, me observaba desde el umbral con ojos cargados de una preocupación que no le correspondía. Él siempre había sabido que su madre era una mujer fuerte, pero ahora me veía de una forma distinta. Calmada por fuera, sí, pero con una fragilidad interna que amenazaba con quebrarse al menor contacto. Quería protegerme, lo sentía en su lenguaje corporal, pero solo tenía 16 años. ¿Qué peso puede llevar un chico de su edad sobre los hombros? Aún así, era evidente que no soportaba verme en ese estado de suspensión. Después de un desayuno rápido y tenso, mientras Marco se alejaba hacia la parte trasera de la casa para atender otra de sus consabidas llamadas urgentes de trabajo, Hugo se sentó frente a mí en la mesa de madera y susurró con una firmeza que me sorprendió. Mamá, creo que tenemos que hacer algo. No podemos volver a Madrid como si nada hubiera pasado. Lo miré con cierta confusión, tratando de procesar sus palabras a través de la niebla de mi cansancio. ¿Hacer algo sobre qué, cariño? Él vaciló un instante, apretó los puños sobre la mesa y luego sentenció. Sobre papá. Sobre la verdad de lo que está pasando. Solté un suspiro pesado, sintiendo todo el cansancio del mundo sobre mis párpados. Hugo, escucha. No quiero que te involucres en esto de ninguna manera. Es un asunto que debemos resolver tu padre y yo. Es cosa nuestra. Pero él negó con la cabeza con una determinación que me recordó a mi propia juventud. Ya me involucra, mamá. Desde el momento en que lo sé, ya no puedo dar marcha atrás y fingir que no he visto lo que he visto. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, pero no apartó la mirada. No te mereces que te mientan a la cara, no después de todo lo que haces por nosotros. Me dolió el corazón al escucharlo hablar con esa madurez impuesta por las circunstancias. Quería decirle que no se preocupara, que todo se arreglaría mágicamente, pero ya no me quedaban fuerzas para sostener más mentiras, ni siquiera las piadosas. Así que lo miré a los ojos y le dije lo único que sentía como una verdad absoluta en ese momento. Yo me encargo, Hugo. Te doy mi palabra de que yo me encargo de esto. Te lo prometo. Hugo no discutió mis palabras, pero su mente no dejó de trabajar ni un segundo. Sabía perfectamente que yo intentaría protegerlo a toda costa, incluso sacrificando mi propia paz, y su instinto le decía que no podía permitir que eso volviera a suceder. Decidió que necesitaba pruebas irrefutables, no con el afán de herir gratuitamente a su padre, sino para asegurarse de que yo nunca más volviera a dudar de mi propio valor ni de mi intuición. Mientras Marcos aprovechaba para bajar de nuevo al pueblo, supuestamente a por unas provisiones de última hora en el estanco y la panadería, Hugo localizó el teléfono de su padre sobre la mesilla de noche. Se lo había olvidado con las prisas. Le temblaban las manos de forma violenta al desbloquearlo, pero el código seguía siendo el mismo de siempre, una fecha familiar que ahora se sentía como una traición en sí misma. Abrió la aplicación de mensajería y la realidad lo golpeó de frente. Había decenas de mensajes. Registros de llamadas nocturnas, detalles de citas secretas en Madrid y un sinfín de promesas vacías que nunca nos pertenecieron. Se le oprimió el pecho con una fuerza asfixiante. Sintió rabia, una tristeza profunda y una confusión devastadora. Su padre, el hombre que hasta hacía poco era su referente, resultó ser un extraño que habitaba en un cuerpo conocido. Pero Hugo no se permitió llorar, no todavía.
Con una frialdad nacida de la necesidad de protegerme, utilizó su propio móvil para fotografiar cada conversación relevante, cada mensaje que servía de evidencia, asegurándose de que yo tuviera algo tangible a lo que aferrarme cuando las dudas volvieran a asaltarme. Guardó las imágenes en una carpeta oculta de su dispositivo, como quien guarda un arma de defensa propia. Cuando Marcos regresó, Hugo actuó con una normalidad pasmosa, ayudándole a descargar las bolsas de la compra del maletero, aunque por dentro se estaba preparando para un cambio de rumbo inevitable. No me dijo nada de lo que había hecho, sabía que aún no era el momento preciso. Esa tarde, los tres fuimos a caminar por el sendero que bordea el embalse. El sol empezaba a ponerse tras las cumbres de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de unos tonos naranjas y rosáceos casi irreales. Desde la distancia, cualquier senderista que se cruzara con nosotros vería la imagen de la familia madrileña perfecta disfrutando del aire puro, pero bajo esa superficie idílica, la tensión hervía como fuego bajo una capa de hielo fino. Intenté, por un instante, disfrutar del aroma de las jaras y del paisaje, pero cada vez que Marcos intentaba rozar mi mano o buscar mi contacto, no sentía más que un vacío gélido. Sabía que no podía esconderme de la verdad eternamente. Tenía que elegir entre dos abismos. Quedarme y seguir alimentando una farsa agotadora, o marcharme y aceptar el vértigo de reconstruir mi vida desde los cimientos. A la mañana siguiente, Hugo me pidió que diéramos un paseo a solas, alegando que quería ver un mirador que había descubierto el día anterior. Acepté de inmediato, necesitada de aire y de su compañía. Caminamos en silencio por un sendero estrecho, flanqueado por pinos silvestres, hasta llegar a un claro con unas vistas impresionantes sobre el espejo de agua del embalse. El aire olía a pino caliente y a la lluvia que amenazaba en el horizonte. Hugo se detuvo en seco y, con un gesto solemne, sacó su teléfono y me pidió que mirara la pantalla. «Tengo que enseñarte esto, mamá». No podía guardármelo más tiempo, dijo con una voz suave pero cargada de determinación. Fruncí el ceño, sintiendo un presentimiento amargo. «¿Qué es, Hugo?» Me tendió el dispositivo con la galería de fotos abierta. Hice capturas de todo lo que hay en el móvil de papá. Antes de que borre las pruebas o intente convencerte de que son imaginaciones tuyas. Me quedé helada, sintiendo como el frío del suelo subía por mis botas hasta llegarme al corazón. Hugo, hijo, no debiste entrar ahí. Es privado. Tenía que hacerlo, me interrumpió con una firmeza que me dejó sin aliento. Te mereces la verdad entera, mamá, no solo retazos. Vi cómo lo miraste anoche durante la cena. No podía dejar que siguieras dudando de ti misma ni un minuto más. Fui pasando las fotos lentamente, con los dedos torpes. Las palabras me devolvían la mirada desde la pantalla. Mensajes llenos de una ternura, unas risas y un afecto que yo no había recibido en años. Se me nubló la vista, no por la sorpresa del hallazgo, pues el corazón ya lo sabía, sino porque verlo allí, documentado y explícito, lo hacía definitivo e irrevocable. Durante un largo rato, el único sonido en el claro fue el susurro del viento entre las ramas. Finalmente, le devolví el teléfono y respiré hondo, sintiendo como algo se soltaba definitivamente dentro de mí. Gracias, Hugo, dije en un susurro apenas audible. Has sido increíblemente valiente al hacer esto por mí. Solo quiero que vuelvas a ser feliz, mamá. De verdad. Esbocé una sonrisa triste, mientras las lágrimas asomaban de nuevo, aunque esta vez no se sentían como una derrota. Lo seré, te lo aseguro. Solo necesito un poco de tiempo para asimilar que el camino empieza aquí. Mientras bajábamos del mirador por el sendero serpenteante, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una claridad absoluta y gélida. El dolor seguía ahí, punzante, agudo y terriblemente real, pero debajo de ese sufrimiento latía una fuerza silenciosa que empezaba a cimentarse. No iba a gritar, no iba a montar una escena dramática ni a rebajarme a pelear por las obras de un afecto que ya no existía. Y,
sobre todo, no iba a suplicar. Simplemente, iba a seguir adelante, paso a paso. Al llegar de nuevo a la casa rural, Marcos estaba sentado junto a la chimenea, con las piernas estiradas y una expresión de relax absoluto que me resultó casi cínica. ¿Por dónde os habíais metido?, preguntó con un tono animado, casi jovial. He pensado que podríamos alquilar la canoa y dar una última vuelta por el embalse antes de que empiece a oscurecer y preparemos la cena. Hugo lanzó una mirada rápida hacia mí, buscando una señal, pero yo me limité a esbozar una sonrisa educada, una de esas que no comprometen el alma. Suena bien, Marcos. Vamos, dije con una voz tan neutra que él parpadeó extrañado, como si hubiera detectado una nota discordante en mi calma, pero decidió no indagar más. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las crestas de granito de las montañas, salimos al agua. Marcos reía, hacía bromas sobre su falta de técnica y señalaba las garzas que sobrevolaban las orillas, fingiendo una normalidad idílica que ya solo vivía en su cabeza. Hugo remaba en un silencio sepulcral, con la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Yo estaba sentada en medio de los dos, con el rostro sereno y los pensamientos a kilómetros de distancia de aquel bote de plástico. Después de una cena tranquila, mientras Marcos recogía los platos con una diligencia inusual, Hugo y yo nos sentamos un momento junto al rescoldo del fuego. Él me miró con duda, con esa urgencia juvenil de querer resolverlo todo de inmediato. ¿Se lo vas a decir ahora?, susurró. Todavía no, hijo, respondí con suavidad. A veces, el silencio bien administrado dice mucho más que las palabras gritadas. Hugo asintió lentamente, procesando mi respuesta, comprendiendo que el miedo finalmente me había abandonado. Estaba esperando el momento adecuado, el lugar preciso para soltar lastre y dejar que el barco terminara de hundirse solo. Esa noche me quedé fuera, en el porche, contemplando cómo las estrellas se multiplicaban sobre el Guadarrama. Hugo se unió a mí poco después y, en un gesto que me recordó tanto a su infancia, me puso una manta de lana sobre los hombros para protegerme de la humedad. Has crecido tan rápido estos días, Hugo. Susurré conmovida. Tú me enseñaste cómo hacerlo, mamá. Solo sigo tu ejemplo. Le puse la mano en la mejilla con un orgullo que lograba brillar por encima de la tristeza acumulada. Eres mucho más fuerte de lo que crees, mucho más. A la mañana siguiente, aproveché los primeros rayos de luz para hacer mi maleta en silencio, mientras Marcos aún dormía profundamente en la planta de arriba. No lo hice porque fuera a marcharme en ese mismo instante, sino porque necesitaba sentirme lista, preparada para el movimiento. Me miré en el espejo del baño. Me vi cansada, con algunas líneas nuevas de expresión y la mirada más vieja, pero ya no me sentía una mujer rota. Hugo, que ya estaba en pie, me ayudó a bajar las bolsas al coche con sigilo, fingiendo que simplemente nos estábamos organizando para el viaje de vuelta a Madrid. Pero ambos sabíamos perfectamente que aquel equipaje pesaba más que la ropa, era el comienzo de algo radicalmente nuevo. Al cargar la última bolsa en el maletero, Marco salió al porche bostezando, rascándose la cabeza con gesto somnoliento. ¿Ya estamos empacando tan temprano?, preguntó sorprendido. Me giré despacio y le regalé una sonrisa suave, casi compasiva. Sí, Marcos. Creo que ya es hora de irse de aquí. Él no pudo captar el doble sentido de mis palabras. Pensaba en la casa rural, mientras yo me refería a nuestra vida en común. Hugo miró a su padre y luego se fijó en mí. Por primera vez en años, vio una paz auténtica en mis ojos, no esa rabia contenida o el miedo constante a la pérdida que me había acompañado últimamente. En ese instante, mi hijo comprendió el verdadero significado de la dignidad. No se trataba de retener a alguien a la fuerza, sino de tener la sabiduría necesaria para saber cuándo es el momento de soltar y dejar ir. Al alejarnos de la casa esa mañana, dejando atrás el camino de tierra, Hugo miró por la ventana trasera una última vez.
El embalse brillaba a lo lejos bajo el sol de la mañana, infinito y plateado, como una promesa de algo mejor que nos esperaba tras la siguiente curva. Me cogió la mano con fuerza y me sonrió. Yo se la apreté con firmeza, manteniendo los ojos fijos en la carretera que se abría ante nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me pesaba en los pulmones. Me sentí, por fin, libre. La última mañana en la Sierra de Guadarrama amaneció envuelta en esa quietud sepulcral y eléctrica que suele preceder a las grandes tormentas. Me levanté mucho antes que ellos, cuando el frío aún se colaba por las rendijas de la madera. Preparé una cafetera entera y me quedé de pie junto al ventanal del salón, observando cómo la bruma se disipaba sobre el agua. Hoy era el día. No quedaba ni un rastro de confusión en mi mente, solo una determinación fría y sólida como el granito de estas montañas. Marcos bajó las escaleras un rato después, tarareando una melodía distraída, envuelto en esa capa de normalidad ficticia que tanto le gustaba vestir. Buenos días, dijo con una sonrisa radiante que no encajaba con el ambiente. Qué bien huele este café. Le tendí una taza humeante, manteniendo las manos firmes, sin que un solo dedo me traicionara. Lo miré directamente a los ojos, con una serenidad que parecía emanar de otro lugar. Marcos, dije con una suavidad casi gélida. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Él se detuvo en seco, con la taza a medio camino de los labios, sorprendido por el peso de mi tono de voz. Dejó el café sobre la mesa con un ruido seco. ¿Qué pasa, Lucía? Me estás asustando con esa cara. Lo sé, solté simplemente. Mis ojos no vacilaron ni un segundo, anclados en los suyos. Sé perfectamente lo de esa mujer. Sé lo de ella, Marcos. Vi cómo se ponía pálido de forma instantánea, como si la sangre se le hubiera escurrido de golpe hacia los pies. ¿De qué? ¿De qué demonios estás hablando? Tartamudeó, intentando forzar una risa nerviosa que murió en su garganta. Por favor, Lucía, no empieces con imaginaciones ahora. Lo interrumpí con una calma absoluta que me sorprendió a mí misma. He visto los mensajes, Marcos. He visto las fotos y he leído las promesas. Lo sé todo. No hay nada que puedas decir que cambie la realidad de lo que he tenido que descubrir por mi cuenta. Sus hombros, siempre tan erguidos y seguros, se hundieron de repente bajo un peso invisible. Por un momento fugaz, pareció que iba a intentar negarlo de nuevo, a inventar una excusa corporativa o una confusión de nombres, pero al final suspiró y se pasó la mano por el pelo con un gesto de derrota absoluta. No es exactamente lo que piensas. Empezó a decir, buscando una vía de escape dialéctica, pero levanté la mano para silenciarlo. Marcos, basta. Para allá. No me des explicaciones que no te he pedido y que no me sirven de nada. Ya no estoy enfadada, ese sentimiento se ha quedado atrás en el sendero. Solo quería que supieras, antes de subirnos al coche, que ya no vivo en la oscuridad. Que lo sé todo. Mi voz era demasiado tranquila, desprovista de la histeria o el llanto que él cegaramente esperaba, y eso pareció asustarle mucho más que cualquier grito. Se desplomó en una de las sillas de madera, mirando fijamente la veta de la mesa. No quería hacerte daño, de verdad, dijo en un susurro apenas audible. Simplemente pasó. No sé cómo llegamos a esto. Asentí despacio, sintiendo como unas lágrimas traicioneras asomaban a mis ojos, aunque me negué a dejarlas caer frente a él. Las cosas no pasan como si fueran un accidente inevitable, Marcos. Las cosas se eligen. Cada mensaje, cada llamada a escondidas y cada mentira en la cena han sido elecciones tuyas. El aire entre nosotros se volvió denso, casi irrespirable. Desde la habitación contigua pudimos oír el sonido sordo de Hugo moviéndose, pero él no entró. Conocía perfectamente la gravedad del momento y sabía que necesitábamos ese espacio final para que los restos del naufragio terminaran de asentarse.
Marcos finalmente levantó la vista, mostrando unos ojos cargados de una culpa tardía. ¿Y ahora qué se supone que viene después de esto? Respiré hondo, sintiendo como el oxígeno me devolvía la cordura. Ahora, yo sigo adelante. No tengo un mapa detallado de cómo será mi vida a partir de mañana, pero tengo la certeza absoluta de que no puedo seguir fingiendo que todo está bien. No voy a hacerlo ni por ti, ni por mí, y mucho menos por Hugo. No nos lo merecemos. Él abrió la boca para intentar articular una disculpa, pero negué con la cabeza, cerrando esa puerta definitivamente. Por favor, no pidas perdón ahora, suena vacío. Solo escucha. He pasado meses enteros intentando arreglar un jarrón que yo no rompí. Te entregué todo mi amor, mi paciencia y una confianza ciega, y tú decidiste regalarle tu atención y tu intimidad a otra persona mientras me mirabas a la cara. Me merezco algo infinitamente mejor que este simulacro de matrimonio. Mis palabras no eran afiladas como cuchillos, pero llevaban consigo el peso plumbeo del final definitivo. ¿Me vas a dejar?, preguntó con una voz rota. No respondí de inmediato. Me giré para mirar por la ventana hacia la superficie grisácea del agua. No lo sé todavía, dije al fin con total sinceridad. Pero lo que sí dejo hoy mismo es esta versión de nosotros. Dejo atrás a la mujer que fingía no ver lo que tenía delante por miedo a quedarse sola. Esa Lucía se queda en esta casa rural. Él asintió lentamente, comprendiendo por fin que la mujer que tenía enfrente no era la misma que había llegado el viernes esperando un milagro para salvar su matrimonio. Esta Lucía era firme, consciente y terriblemente fuerte. Hugo entró entonces en la cocina, alerta, con los sentidos agudizados. Nos miró a ambos y, al ver nuestras expresiones, lo entendió al instante. ¿Se lo has dicho ya?, preguntó dirigiéndose a mí. Sí, cariño. Ya está todo sobre la mesa. Marcos miró a su hijo con ojos empañados por la tristeza y la vergüenza. Hugo, hijo. Lo siento de veras. Pero Hugo lo cortó con una suavidad demoledora que me llenó de orgullo. Está bien, papá. No hace falta que digas nada. Yo solo quiero que mamá vuelva a ser feliz de una vez. La sencillez y la profundidad de sus palabras nos golpearon a los dos con la fuerza de una verdad absoluta. Le apreté el hombro a Hugo, buscando y ofreciendo apoyo al mismo tiempo. Estaremos bien, te lo aseguro, dije con una firmeza que nacía de las entrañas, aunque sintiera que el corazón me latía con un ritmo doloroso. Estaremos muy bien. Pasamos el resto de la mañana terminando de recoger todo en un silencio denso, pero extrañamente tranquilo. Marcos intentó ayudarme con las maletas un par de veces, estirando la mano con torpeza, pero prefería hacerlo sola, marcando mi propio ritmo. Cada prenda que doblaba y cada cremallera que cerraba se sentía como el cierre definitivo de un capítulo larguísimo de mi vida. Fuera, el viento de la sierra arreciaba entre los pinos y las jaras, produciendo un silbido melancólico, como si el propio bosque se despidiera de nosotros. Cuando el coche estuvo finalmente cargado, Marco se quedó de pie junto al porche de piedra, observándonos con una mezcla de incredulidad y desolación. ¿De verdad os vais así? ¿Sin una oportunidad más?, preguntó con la voz apagada. Asentí con una calma que me nacía del fondo del alma. Necesito tiempo y distancia para pensar con claridad, Marcos. Me voy a quedar con mi hermana Clara unos días, en su piso del barrio de Salamanca. No digo que esto sea para siempre, pero es lo que necesito ahora mismo para no asfixiarme. Él dio un paso adelante, rompiendo su postura rígida, con la voz quebrada por la emoción. Lucía, por favor. Podemos arreglarlo. Te doy mi palabra de que cortaré con todo esto ahora mismo, lo prometo por lo que más quieras. Lo miré fijamente, con una expresión amable pero absolutamente firme. No puedes pretender arreglar con promesas de última hora algo que rompiste con decisiones conscientes, Marcos.
Para reconstruir esto hace falta una honestidad que tú dejaste de tener hace ya mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero me di la vuelta antes de que pudiera decir nada más que me hiciera dudar. No quería que mi último recuerdo de aquel lugar fuera el de su súplica o el de un dolor estéril. Me subí al coche y Hugo se sentó a mi lado en el asiento del copiloto, aferrando su mochila con fuerza. No hablamos mientras salíamos del camino de grava. No hacía falta. El sonido del motor arrancando resonó en la quietud del monte. Marco se quedó allí, pequeño en el retrovisor, una figura solitaria viendo cómo nos alejábamos por la carretera secundaria. El descenso por las curvas de la montaña fue silencioso al principio. Mantuve la vista fija en el asfalto, decidida a no mirar atrás. El paisaje de la Sierra de Guadarrama pasaba borroso ante mis ojos, una mezcla de verde pino y dorado bajo el sol de la mañana. A los pocos minutos, Hugo rompió el silencio con esa madurez que me seguía asombrando. ¿Estás bien, mamá? ¿De verdad? Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que ya no me quemaba, y sonreí levemente. Lo estaré, hijo. Quizá no hoy, ni mañana, pero lo estaré muy pronto. Él asintió, recostándose en el asiento con un suspiro de alivio. Eres muy fuerte, ¿lo sabías? No creía serlo, me reí bajito, con una pizca de ironía. Hasta que tú me recordaste que tenía motivos para hacerlo. Paramos en una estación de servicio para comprar algo de beber y unos bocadillos. Miré a Hugo mientras caminaba hacia el mostrador y me di cuenta de cuánto había crecido en apenas un fin de semana, no solo en altura, sino en madurez y en esa bondad protectora. Había sido testigo de algo que ningún hijo debería presenciar, y lo había gestionado con una elegancia y una lealtad increíbles. Sentí orgullo y una punzada de tristeza al mismo tiempo. Al llegar a Madrid, no fuimos a nuestra casa. Conduje directamente hacia el piso de mi hermana Clara. Ella abrió la puerta con la preocupación marcada en el rostro, pero solo sonreí y le dije: necesito quedarme aquí un tiempo, Clara. Me abrazó con todas sus fuerzas sin preguntar nada, entendiendo que el silencio era el mejor refugio. Esa noche, tras una cena sencilla y reconfortante, me senté en la terraza con una manta de lana. Las estrellas se veían tenues y descoloridas sobre las luces vibrantes de la capital, pero el aire de Madrid se sentía cálido y acogedor. Hugo apareció con 2 tazas de chocolate caliente, sentándose a mi lado. ¿Ya le echas de menos?, preguntó con cuidado, midiendo sus palabras. Lo pensé un momento, buscando la respuesta más honesta. Echo de menos a la persona que yo creía que era, dije suavemente. Pero no echo de menos la sombra de las mentiras ni la sospecha constante. Nos quedamos en silencio, bebiendo el chocolate, con el rumor lejano del tráfico madrileño como música de fondo. Por primera vez en meses, me sentí en paz con mis propias decisiones. Había dolor, sí, pero era un dolor limpio, de esos que curan la herida en lugar de dejar que se pudra por dentro. Los días pasaron y la vida se asentó en una nueva y necesaria rutina. Encontré trabajo como autónoma en un pequeño estudio de diseño local y Hugo empezó en su nuevo instituto, donde no tardó en hacer amigos. Las noches se volvieron más ligeras y las mañanas mucho más tranquilas. A veces me sorprendía pensando en Marcos, preguntándome si realmente se arrepentía de lo perdido. Pero ya no me sentía atrapada por esos pensamientos circulares. Una tarde, viendo a Hugo reír y jugar con los hijos de Clara en el jardín comunitario, me di cuenta de algo poderoso. El viaje que empezó como un intento desesperado por salvar mi matrimonio terminó, de forma inesperada, salvándome a mí. Me había recuperado a mí misma, pieza a pieza, con una paciencia infinita. Semanas después, Marcos llamó por fin. Su voz sonaba apagada, cargada de una culpa que ya no me pertenecía. Lo siento de verdad, Lucía, dijo. Siento todo lo que pasó. Escuché sus palabras y respondí con una suavidad que me nació del perdón, pero no de la debilidad.
Lo sé, Marcos, y te perdono. Pero el perdón no significa volver atrás, significa soltar el peso para poder caminar hacia adelante. Al colgar el teléfono, volví a sentarme en la terraza a ver el atardecer sobre los tejados de la ciudad. El cielo de Madrid se tiñó de un oro viejo y un rojo intenso, y sonreí, no de tristeza, sino de un alivio profundo y renovador. Hugo salió y se sentó conmigo, compartiendo el espectáculo del cielo. ¿Crees que las cosas volverán a ser iguales a como eran antes alguna vez? Preguntó con curiosidad. Le dediqué una mirada llena de ternura y le apreté la mano. No, cariño. Nunca volverán a ser iguales. Pero estoy convencida de que serán mucho mejores. Él asintió con una sonrisa de complicidad y nos quedamos juntos, en silencio, mientras la brisa de la tarde se llevaba los últimos restos de un pasado que ya no nos definía. Aquel viaje familiar que empezó como un intento ciego por arreglar lo roto terminó con un regalo inesperado. Libertad, honestidad y el valor de un nuevo comienzo. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo infinitamente mayor. Mi propia fuerza, mi paz mental y un vínculo con mi hijo que ninguna traición podrá destruir jamás. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.